La película más famosa sobre viajar al futuro quizá nunca trató realmente del futuro, porque Marty McFly no viajó a 1955 para conocer grandes acontecimientos históricos, ganar dinero o descubrir los secretos del universo. Viaja para encontrarse con algo mucho más desconcertante. Sus padres también fueron adolescentes, también tuvieron miedo, también fueron rechazados, también cometieron errores, también imaginaron vidas muy diferentes a las que terminaron viviendo. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que Volver al Futuro continuó funcionando tan bien después de tantos años. No porque todos deseemos manejar un DeLorean, sino porque todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo eran nuestros padres antes de nosotros? Y esto nos habla de una historia sobre identidad, inseguridad, relaciones familiares, nostalgia y el miedo de repetir la vida de quienes vinieron antes. Al comienzo de la película, Marty parece conocer perfectamente a su familia. Su padre George es inseguro, sumiso y permite que Viv lo trate como si todavía estuvieran en la preparatoria. Su madre, Lorraine, está insatisfecha, bebe y cuenta una versión extremadamente inocente de su juventud. Marty los observa como si siempre hubiera sido así. George siempre fue débil, Lorraine siempre fue conservadora, Viv siempre tuvo el poder sobre ellos. Pero cuando Marty llega a 1955, descubre algo inquietante. La historia que conocemos sobre nuestros padres no siempre es la historia completa. Lorraine no era la adolescente inocente que afirmaba haber sido. George tenía imaginación, escribía ciencia ficción y soñaba con algo más. Incluso la relación entre ambos comenzó de una manera completamente distinta a como se le habían contado a Marty. La película utiliza el viaje temporal para realizar algo que nosotros solo podemos hacer mediante fotografías, recuerdos y conversaciones. Mirar a nuestros padres como personas independientes de nosotros. Antes de ser mamá o papá, tuvieron otros nombres dentro de su propia historia. Fueron amigos, estudiantes, enamorados, rivales, soñadores y jóvenes que no sabían de lo que estaban haciendo. Y quizá entender eso es una de las formas más profundas de conocerlos. George suele ser recordado como un hombre cobarde, pero la película ofrece una explicación más interesante. George no es incapaz, está convencido de que es incapaz. Tiene creatividad, escribe historias, está enamorado de Lorraine, sabe lo que quiere decir, pero no puede obligarse a decirlo. ¿Por qué? Porque anticipa el rechazo antes de actuar. Cuando Marty le pregunta qué ocurriría si Lorraine aceptara salir con él, George no imagina el éxito, inmediatamente imagina la humillación. Su mente no le muestra lo que podía ganar, le muestra aquello que podría perder. En psicología existe el concepto de autoeficiencia, la creencia sobre nuestra capacidad para ejecutar una acción y conseguir un resultado. No basta con poseer talento, también necesitamos creer que podemos utilizarlo. George ha pasado tanto tiempo evitando el fracaso que la evitación se ha convertido en su personalidad. No habla con Lorraine, no enfrenta a Viv, no permite que nadie lea sus historias, no porque no desea hacerlo, sino porque ha aprendido que esconderse parece más seguro que fracasar. Pero esconderse también tiene consecuencias. La vida de George en 1985 es el precio acumulado de todas las decisiones que nunca se permitió tomar. Marty desprecia la pasividad de George, pero ambos comparten el mismo miedo. Marty quiere dedicarse a la música. Sin embargo, después de ser rechazado en una audición, confiesa que quizá no podría soportar que alguien le dijera que no es suficientemente bueno. Es prácticamente el mismo temor de George. La diferencia es que Marty lo esconde detrás de mayor seguridad, una patineta y una chaqueta genial. Pero debajo de todo eso se encuentra la misma pregunta: ¿y si lo intento y descubro que no soy capaz? Marty viaja al pasado creyendo que debe transformar a su padre. Pero mientras intenta enseñarle a George a enfrentar el rechazo, también está escuchando los consejos que él mismo necesita. La película no presenta únicamente a un hijo salvando a sus padres, presenta a un hijo enfrentándose a la posibilidad de convertirse en ellos. George representa aquello que Marty teme ser dentro de unos 30 años, una persona que dejó de intentar porque un día alguien se rió de sus sueños. Solo necesita una pregunta: ¿qué habría pasado si hubiera elegido otra cosa? ¿Qué habría ocurrido si hubiera hablado? ¿Cómo sería mi vida si aquella relación hubiera continuado? La psicología llama esto pensamiento contrafactual, imaginar resultados alternativos para hechos que ya ocurrieron. A veces puede ayudarnos a aprender, pensar, si hubiera estudiado más, ¿habría obtenido un resultado diferente? Puede motivarnos para cambiar la próxima vez, pero también puede convertirse en una prisión. Podemos pasar años imaginando una versión perfecta de la vida que nunca sucedió. Volver al futuro convierte ese mecanismo mental en una aventura literal. Marty no imagina cómo sería su familia si George hubiera tomado una decisión diferente. Entra físicamente en esa posibilidad y descubre algo importante. Cambiar una decisión no modifica solamente un momento, puede alterar la historia que una persona se cuenta sobre sí misma. El enfrentamiento con Viv suele interpretarse como el instante en que George dejó de ser un cobarde, pero el detalle importante no es el golpe. George inicialmente cree que forma parte del plan preparado con Marty,
Espera encontrar a alguien fingiendo molestar a Lorraine, pero cuando descubre que el peligro es real, debe decidir sin guión. Marty ya no puede decirle qué hacer. Por primera vez, George actúa sin que otra persona haya preparado el camino. Defiende a Lorraine y demuestra ante sí mismo que puede intervenir. Eso no significa que un golpe transforme mágicamente a una persona. La vida real es más complicada. Pero dentro de la película, el puñetazo representa una evidencia psicológica nueva. Hasta ese momento, George creía: cuando tenga miedo, huyo. Después puede comenzar a decirse: tuve miedo y actué de todos modos. Esa diferencia parece pequeña, pero puede convertirse en el primer ladrillo de una identidad distinta. Biff no tiene poder solamente porque sea agresivo, tiene poder porque George ha interiorizado su papel frente a él. En 1985, Biff continuó entrando en su casa, tomando sus cosas, dañando su automóvil y responsabilizándolo por todo. Los cuerpos envejecen, la dinámica de la preparatoria no. George sigue reaccionando como un adolescente que espera ser humillado. Pero ese enfrentamiento en 1955 cambia mucho más que una pelea. Interrumpe la historia que ambos estaban a punto de repetir durante 30 años. Biff deja de ser una fuerza inevitable. George deja de ser únicamente una víctima pasiva. Y Marty aprende que las relaciones de poder también se construyen mediante comportamientos repetitivos. Biff no controla el futuro, controla la creencia de George de que nada puede cambiar. Volver al futuro es profundamente nostálgica. Los automóviles, la música, la cafetería, el baile, las calles de Hill Valley. Todo parece diseñado para reproducir el deseo de regresar, pero la película también se burla de la nostalgia. Lorraine recuerda su juventud como una época de inocencia, pero Marty descubre que fumaba, bebía y tomaba decisiones bastante distintas de las que le cuenta a sus hijos. El 1955 de la película tampoco es perfecto. Hay acoso, desigualdad, racismo y personas atrapadas en expectativas sociales rígidas. Esto hace que la nostalgia de Volver al Futuro sea más inteligente de lo que parece. No dice que antes fue mejor, dice que recordamos el pasado mediante una edición emocional. Eliminamos escenas, cambiamos diálogos, suavizamos errores, nos convertimos en narradores confiables de nuestra propia juventud. Tal vez por eso conocer realmente el pasado sería tan peligroso. No solo podríamos cambiarlo, también podría cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y de las personas que amamos. Al regresar a 1985, Marty descubre que su familia cambió. George posee mayor seguridad, publicó sus historias y mantiene una relación diferente con Lorraine. Pero la película no afirma simplemente que el éxito económico produce la felicidad. Su transformación comenzó mucho antes de la casa, el automóvil o el libro publicado. Comenzó cuando George dejó de pensar como alguien destinado a perder. Es el verdadero viaje temporal. No pasar de 1985 a 1955, sino pasar de una identidad construida por el miedo a una identidad construida mediante decisiones. La película nos recuerda que el pasado influye en nosotros, pero no necesariamente tiene que dictar todo lo que viene después. No podemos regresar para reescribir nuestra adolescencia. No podemos organizar el encuentro perfecto entre nuestros padres. No podemos colocar un cable en un reloj y esperar a que un rayo exactamente a las 10 con 4 minutos. Pero podemos cuestionar las historias que heredamos. Podemos preguntarnos cuáles son realmente nuestras y cuáles simplemente hemos repetido. Podemos decidir que una inseguridad familiar no tiene por qué convertirse en nuestro destino. Quizá sea una de las razones por las cuales Volver al Futuro continúa conectando con tantas generaciones. No es únicamente una fantasía sobre corregir errores, es una historia sobre mirar a nuestros padres y comprender que alguna vez fueron tan inseguros como nosotros. Es descubrir que sus defectos no aparecieron de la nada, que también existen caminos que no tomaron, sueños que abandonaron y momentos que cambiaron la manera en que se veían. Marty regresa al pasado para salvar su existencia, pero termina encontrando algo mucho más importante. Una nueva forma de entender de dónde viene. Tal vez el verdadero mensaje de Volver al Futuro sería este: no estamos condenados a repetir la historia de nuestra familia, pero para cambiarla, primero tenemos que conocerla. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Cuéntame en los comentarios, ¿a qué momento de la vida de tus padres viajarías para conocerlos como realmente eran? Si el video te gustó, deja tu like, un pequeño comentario y sígueme en todas mis redes sociales. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, el pasado explica de dónde vienes, pero no tiene que decidir hacia dónde vas.